Continuamos entonces, estamos en el módulo 7, dentro del módulo 1, en lo que corresponde a zonificación ecológica y económica. Esta presentación es larga, voy a avanzar en la parte conceptual, en la parte de procedimientos, vamos a avanzarlo muy rápido, la voy a correr en realidad para llegar a un tema que no estaba dentro de este módulo y quiero aprovechar porque se ha sido incorporado el tema de zonificación forestal. Pero recuerden del POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, como insumo tres, tres documentos: la zonificación económica y ecológica, los estudios especializados con una serie, con diversos tipos, que van desde servicios ecosistémicos, política pública, análisis de vulnerabilidad o gestión de riesgos, y un documento que integra estos dos instrumentos anteriores, que es el DIP, ¿no? Y con eso se construye esto. Ahora lo que vamos a hablar es solamente de zonificación económica y ecológica. Consideramos importante porque está asociado a este enfoque que voy dando en las diferentes presentaciones asociadas al plan de desarrollo concertado o a la importancia del plan de desarrollo concertado. Entonces, vamos a hablar del tema del marco conceptual. El tema de procedimiento lo voy a dejar para entrar en un tema de zonificación forestal. ¿Sí? El marco conceptual, entonces. Bueno, esta imagen nos dice mucho de lo que, en el caso de cómo es que estamos pensando en esta zonificación o espacialización de las diferentes intervenciones. Entonces uno puede pensar dónde están las zonas agrícolas con potencial para cultivos en limpio, dónde son las zonas de alto riesgo, dónde están las zonas de potencial con turismo, dónde puedo ubicar los rellenos sanitarios, dónde puede estar la actividad minera, dónde están las zonas prioritarias para la conservación. Bueno, esta herramienta te permite trabajar este tema. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es? Es un proceso, más allá de un instrumento, es un proceso cuando se habla del conjunto de etapas que se deben desarrollar, porque se habla de un conjunto de etapas, ¿no? Un instrumento técnico cuando se habla del producto resultante de la etapa de la formulación, el cual contiene las alternativas para el uso sostenible. ¿Sí? Tiene las diferentes, ¿sí? Eh, que resultan, o sea, tienes una forma de ver con diferentes formas alternativas del uso sostenible de un territorio, basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones, con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. ¿Sí? Entonces, dos cosas importantes. Es un proceso, sí, porque en el proceso se construye, ¿sí? Porque hay fases y etapas. Es un instrumento técnico, sí, porque termina en la espacialización de las diferentes alternativas de uso del suelo basado en las potencialidades y limitaciones que él tiene. No pierdan de vista. ¿En qué consiste la ZE? Entonces, en una estratificación del territorio en áreas más pequeñas con un nivel de homogeneidad. Hay una caracterización del territorio con respecto a sus factores físicos, donde está el clima, el suelo, las formas, los biológicos, ¿sí? Y socioeconómicos. Muchos de los ecosistemas no hay salvajes, son ecosistemas, socioecosistemas, sobre la base de evaluación del territorio con relación a su potencialidad, ¿sí? Y por eso que nos proveen de diferentes alternativas de uso sobre la base de las potencialidades, sobre una base de estratificación y sobre una base de caracterización. No pierdan de vista. ¿Cuál es el servicio público que fortalece la ZE? Fortalece los servicios de información y regulación provistos para los gobiernos regionales y locales. Es lo que brindamos, los cuales se comportan como servicios intermedios, en tanto producen intangibles, datos integrales, normas y reglas, que las entidades públicas, organizaciones privadas y organizaciones sociales emplearán como insumo para la toma de decisiones. Por eso es importante que esté dentro de un proceso de planificación del territorio como un insumo para que los gestores del territorio tomen las mejores decisiones. Necesitamos mapas, necesitamos caracterizaciones de esos sitios, identificar las posibles alternativas y seguro sobre una base de decisión política se determinará cuál es la mejor condición. Por lo tanto, como insumo para solución de conflictos también muy importante porque nos va a decir por dónde vamos. ¿Quiénes son los usuarios? Son los gobiernos, o sea, los usuarios del uso de esta información. ¿Para quién? Para el beneficiario, que son la población, las empresas privadas, los productores, los pescadores, las comunidades indígenas. Son los que se benefician, pero los usuarios de esta información que la construyen también son los gobiernos nacionales, los diferentes sectores, los 19 sectores, los gobiernos subnacionales, la cooperación, los, los adscritos y todas las organizaciones sociales como insumo, ¿no? Porque donde, o sea, en teoría, en resumen,
Con esta forma de espacialización sobre la base de las potencialidades y limitaciones que tiene el territorio, es donde se debe ejecutar la política pública. ¿Sí? Ese es el mandato principal, no pierdan de vista. ¿Cuáles son los niveles? Hay un nivel de la macrozonificación, tiene una escala, ¿no? Que es a 1 en 250.000, es un insumo principal para la opción del marco de referencia del proceso de detalle. ¿Sí? Su aplicación es a nivel nacional y regional, o sea, a nivel de los departamentos. Hay una primera aproximación porque ahí viene lo meso, es un insumo principal para elaborar el marco de referencia del proceso de microsignificación. Su aplicación es a nivel departamental. O sea, las regiones son las que utilizan y tienen este mandato de encargo. La cartografía debe ser no menor o igual a 1 en 100.000. O sea, menor de eso es mejor, claro, es mucho más costosa. ¿Sí? Acá estamos hablando de grandes ecosistemas o paisajes, ¿no? En los departamentos. Y la micro, que es competencia más municipal, ¿sí? Se debe hablarse con procedimientos metodológicos sectoriales, sus aplicaciones a nivel distrital o de microcuenca en unos casos. La cartografía aplicable en los estudios es en unos 25.000 o menor, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia entre la macro y la meso? Es el nivel de detalle. No nos compliquemos en esta figura. ¿Para qué sirve la ZE otra vez? De acuerdo a este decreto supremo en el artículo, y su artículo 23, sirve para orientar los procesos de planificación y gestión del territorio. No pierdan de vista. Por eso que les indico mi relación, siempre las dos últimas presentaciones están asociadas desde la estrategia nacional y la estrategia regional de diversidad biológica, es que si no está en los planes de desarrollo concertado, igual, si la ZE no es un insumo para lo que la gente pide de su territorio en un proceso de planificación como el plan de desarrollo concertado y no tiene este insumo, es probable que el desarrollo de la actividad sobre un sistema no pueda ser la más viable. ¿Sí? Por seguro está asociado a muchos de los diferencias o conflictos que tenemos en el país. ¿Sí? ¿En qué sirve? Otra vez, en el proceso de planificación, lo que estaba hablando, ¿no? En el plan estratégico de desarrollo concertado, lo que estaba diciéndoles sobre la construcción de este futuro deseado, ese futuro deseado que tienen en la metodología que tiene ese plan, ya vamos a verlo también más adelante conmigo, en el cual soy directamente responsable de instruirlos. Esta visión de futuro, a fin de cuentas, se tiene que traducir en el territorio. Entonces, ¿qué es lo que quiere el territorio? Entonces, ahí es donde este insumo es básico para este proceso de construcción. En los procesos asociados a la gestión del territorio, la ZE debe ser utilizada para focalizar o territorializar la política pública, lo que estamos hablando, ¿no? El desarrollo concertado. En otras palabras, igual, ¿para qué sirve? Es un instrumento técnico que permite responder las siguientes preguntas. ¿Dónde se debe implementar la política pública? ¿Dónde se obtendrán los resultados previstos? ¿Dónde se ejecutarán las actividades planificadas? Entre otras. Todo ello en concordancia con las genéticas y potencialidades y limitaciones que tiene el territorio. Entonces, ese proceso que tenemos de construcción sobre la política pública que viene de lo nacional, a lo regional y a lo local, y que también se construye sobre la base de lo local, sobre donde el proceso participativo se define cuál es lo que se desea en el territorio, tiene como insumo principal la ZE, para definir que esta es la mejor condición. Si esta zona es una zona para producción agrícola, entonces desarrollemos el módulo de desarrollo agrícola en este sector y por lo tanto las cadenas de valor sobre el desarrollo agrícola estarán ahí y la política pública de aumentar nuestras divisas asociadas a la agroexportación necesita tener territorios con potencial o con suelo para que desarrollemos una actividad agrícola de agroexportación. O sea, esa es la lógica, ¿no? No vamos a estar pensando en agroexportación cuando no tenemos territorio para exportar o gran parte de nuestro territorio se llega al 1 o 2% en algún departamento o algún distrito. Entonces, eso te permite tener y encima te hace un análisis de la potencialidad y su limitación si yo desarrollo la agroexportación en ese territorio. El gran tema central que está asociado al tema de conflictos que nos permite conciliar intereses, ¿sí? Y muchos, por seguro, muchos de los procesos que tenemos de discusión de conflictividad está asociada a este tema, ¿sí? Entonces, queremos una ZE que permita facilitar la gestión y manejo, espacializar la política pública, identificar zonas relativamente homogéneas en el territorio para su uso potencial. O sea, necesitamos identificar zonas, esta zona agrícola que estamos pensando, homogénea,
para un uso sostenible con fines de agroexportación, si es que por ahí vamos, ¿no? La política nacional dice la agroexportación se va traduciendo y cómo desde lo local vamos contribuyendo y seguro que la agroexportación no la hace el sector público, pero sí genera la plataforma pública para el desarrollo y el que la desarrolla e implementa es el sector privado. ¿Cómo se formaliza el uso de la ZE? Para formalizar el uso de la ZE, la Comisión Técnica Regional debe aprobar el reglamento de aplicación de la ZE, el cual deberá ser elevado al Consejo Regional o a la instancia municipal, ¿no? Al Consejo Municipal. Entonces, ya tenemos una idea central, la información estratégica de la ZE y alternativas para el uso sostenible del territorio en un momento actual y se define en el marco de la política pública, ¿sí? Y se define una definición de intervención en el territorio, una intervención o una ocupación ordenada y uso sostenible, que es lo que se busca a final de cuentas. Ese es el mandato a lo cual busca la ZE. Entonces, acá viene toda esta parte que creo que vamos a avanzar, ¿no? De los procesos, hay un proceso anterior que debemos tener en cuenta, hay un antes con la zonificación ecológica económica que tenía por seguro una mayor posición sobre el tema ecológico. Ahora lo que hemos hecho, o que se ha trabajado es tener una ponderación similar y donde se definen unos procedimientos o metodologías que lo define también la DGOT, la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Hay una figura de incidencia política, hay acciones de difusión y hay una asistencia técnica a los gobiernos regionales y nacionales. ¿Sí? Entonces, hay unas causas y hay toda una problemática por lo cual se ha mejorado toda esta lógica y en los cuales ustedes podrán ver que básicamente hay una debilidad de uso de la información generada. No se está utilizando, hay un débil compromiso político, una baja pertinencia. Y las causas que estamos considerando básicamente es no ha habido un proceso muy fuerte de sensibilización, el marco de referencia es improvisado y una débil comprensión de los procedimientos para la construcción de la ZE. Esto nos ha generado que en realidad la parte de la ZE no sea un insumo muy importante para la planificación del territorio, ¿sí? Porque estamos conscientes de que en el marco del desarrollo sostenible sobre los tres pilares, eh, el sistema ambiental puede ser un eje muy importante, un insumo para estos diseños de visión de futuro del territorio que se plantea desde ese plan, ¿sí? Entonces, en síntesis, la heterogeneidad del territorio, que es la gran importancia y el gran valor, el gran activo que tenemos, hay que darle la verdadera importancia. El tamaño de la unidad de intervención no determina el nivel de detalle, la escala espacial no es sinónimo de territorio, la ZE no es ordenamiento territorial, ¿sí? Que define una serie de alternativas, eso sí, y hay decisiones políticas en las cuales ya comienzan a actuar. La ilustración del conocimiento no es única, existen muchas metodologías, la difusión de resultados debe ser masiva, todo mecanismo para la acción colectiva es útil, no perdamos de vista. Esta parte a partir de la diapositiva 28 la vamos a dejar para que ustedes, es un tema más de procedimiento. Yo quiero entrar a la figura, a esta figura, a la zonificación forestal. Porque hay mucha discusión y confusión. En estos momentos estamos desarrollando fuerte el tema de zonificación forestal, donde seguro ahí tenemos una participación activa y las unidades de conservación o las áreas protegidas están jugando un rol. Entonces, es un proceso, ¿qué cosa es la zonificación forestal? Es un proceso obligatorio, técnico y participativo, para lo cual se delimitan las tierras forestales. De esta manera es posible determinar las potenciales limitaciones para el aprovechamiento de los bosques. Entonces, estamos hablando de una unidad de territorio. La zonificación económica ecológica, esta seguro es un insumo para la otra, pero estamos hablando de las áreas de bosques, ¿ya? Por favor, eso que quede claro. Entonces, es obligatoria, sí, se realiza en todo el país, la conduce el CERFO, ahí lo vamos a ver ya. Es técnica porque se basa en criterios técnicos que permiten obtener resultados objetivos, por eso es participativa porque le tiene cabida a los organismos públicos y las organizaciones, y también por ser la academia. Incluye también la participación de las comunidades nativas, así los bloques se evalúan integrando aspectos económicos, ecológicos, sociales y culturales, ¿no? No pierdan de vista esa figura.
La zonificación forestal genera información para ordenar y preservar los recursos forestales y de fauna silvestre, permitiendo su aprovechamiento equilibrado y sostenible en el tiempo y generando riqueza para la población sin causar daño a los ecosistemas. Elemento principal, ¿sí? No, o sea, esto estamos hablando de las tierras de áreas boscosas. ¿Quién es el encargado? Es el CERFOR, pero el que lo implementa es el gobierno regional, no pierdan de vista. O sea, el que conduce, o sea, el que hace la rectoría de esta figura y brinda la asistencia técnica es el CERFOR, pero el que lo operativiza es el gobierno regional. Además, la zonificación forestal es supervisada por un comité técnico integrado por representantes del CERNAN, del CERFOR, del MINAGRI, la PCM y un representante por seguro de los pueblos indígenas y de los niveles de gobierno en el ámbito del territorio donde se está desarrollando. ¿Sí? Entonces no es más que es una cartilla que como te indica el proceso que se está desarrollando desde las tierras de aptitud forestal o las tierras de uso o aquellas zonas también las áreas degradadas. Entonces es interesante cómo es que se distribuye en estas áreas de bosque o en estas áreas que han sido desboscadas, ¿no? Entonces hay todo un proceso, hay una serie de etapas que van desde la fórmula, que van desde la preparación o generar condiciones, la asistencia técnica y el proceso de civilización tan igual como la zonificación económica y ecológica, que es el gran problema que tenemos. Un proceso de civilización muy fuerte, entonces hay un tema de preparación previo, la propia formulación, ¿sí? La propia aprobación, la evaluación, sí, la aprobación, su monitoreo, su evaluación y su proceso de actualización. Es un elemento cíclico, dónde están, en qué momento se está avanzando. Hay unos serios avances muy fuertes. Ya se aprobó, yo tuve la oportunidad de estar en el de San Martín, ¿sí? Pero igual hay varios sitios que están implementando y los gobiernos regionales son los actores principales en esta figura. Muchas gracias.